Cuando una sociedad extraterrestre muy avanzada viene a educar a un terrícola, debe haber una muy buena razón para ello. Esta es la historia de Billy Meier, conocido mundialmente por las mejores fotografías ovni. Lo que no es tan conocido es que Billy es escritor y poeta. Billy escribe libros desde 1975 y ha escrito más de 80 libros que abarcan todos los aspectos de la existencia humana. Como académico erudito y feroz defensor de la verdad, el mensaje de Billy se titula Enseñanza de la verdad, enseñanza de la energía creacional, enseñanza de la vida. Y se nos presenta en lengua alemana a través de los numerosos libros que ha escrito. Pero, ¿cómo empezó todo? Siéntese y relájese mientras descubrimos quién es Billy Meier. ¿Quién es usted? Me llamo Edward Albert Meier, pero en todo el mundo me llaman simplemente Billy. Me pusieron ese nombre en Teherán, cuando estaba de viaje, y desde entonces siempre ha estado conmigo. ¿Dónde nació? Nací en Bulak, una pequeña aldea a las afueras de Niederflachs. Un pueblo que entonces todavía era bastante pequeño y se ha convertido en una pequeña ciudad de unos 16.000 habitantes que pertenece al cantón de Zürich, en Suiza. Edward Albert Meier nació en esta casa de la granja de su abuela, en Bulak, Suiza, el 3 de febrero de 1937. Era el segundo hijo de Julius y Bertha Meier. Julius trabajó como zapatero en varias fábricas de calzado de la zona de Zúrich. Con su creciente familia, Julius pronto se vio incapaz de mantenerlo solo con los ingresos de un zapatero y empezó a laborar en la ciudad de Bulak como trabajador forestal. Bertha cuidaba de los niños y se ocupaba de la casa. Julius y Bertha llegarían a tener un total de 7 hijos. En la primavera de 1944, cuando Edward tenía 7 años, empezó la escuela primaria. Sin embargo, 2 años antes ya había comenzado su educación formal con un humano altamente evolucionado de otro planeta. ¿Cómo se sintió cuando tuvo su primer contacto? Cuando conocí a Sfat, cuando lo vi por primera vez, tenía unos 5 años. Y mi personalidad era en realidad la de siempre, de una persona curiosa, pero no sentía ningún miedo. Y en realidad me parecía bastante normal, como cuando conozco a otra persona aquí de la Tierra, y los sentimientos siguen siendo los mismos. No hubo miedos u otras emociones que me hubieran hecho perder la compostura o algo así. A los 5 años, Edward empezó a experimentar algo extraño, aunque le parecía familiar. Empezó a percibir una voz en su cabeza, junto con extraños símbolos que era incapaz de descifrar. Con el tiempo, Edward empezó a dar sentido a estos símbolos y reconoció que se trataba de un lenguaje que en aquel momento era incapaz de comprender. Periódicamente, este lenguaje de símbolos y la voz aparecían en su conciencia y le animaban a aprender a responder a los mensajes. Edward se tomó esta tarea muy en serio y aprendió a concentrar sus pensamientos y a dirigirlos a la ahora familiar voz en su cabeza. Entonces, un día, la voz ahora conocida y los extraños símbolos le animaron a ir a un prado del bosque. Después de caminar durante 1 hora por allí, llegó a un lindero que se abría a un gran prado. Edward levantó la vista al cielo y vio un objeto metálico en forma de pera, que descendió deslizándose lentamente y sin hacer ningún ruido, y aterrizó en el suelo.
En la parte superior de la nave en forma de pera, se abrió una escotilla de la que salió una plataforma. Un hombre muy anciano se subió a la plataforma, que descendió flotando y quedó suspendida a unos centímetros del suelo. El anciano hizo un gesto con la mano para que Edward subiera a la plataforma. Lo que hizo Edward. La plataforma se elevó silenciosamente del suelo y flotó hasta la escotilla. El anciano entró en la nave y Edward le siguió. La escotilla se cerró y la nave se elevó. Durante los siguientes contactos con el anciano, Edward se enteró de que se llamaba Sfat. Sfat permaneció en contacto con Edward, tanto física como telepáticamente, durante 11 años, de 1942 a 1953. Sfat le enseñó muchas cosas, incluso le llevó de viaje al pasado y al futuro, para que pudiera experimentar y aprender cosas por sí mismo. ¿Le enseñó Sfat sobre este mundo u otros mundos y sus filosofías? Lo que Sfat me enseñó son en realidad cosas puramente relacionadas con las enseñanzas espirituales y la misión de la que yo iba a hacerme cargo más tarde para difundir las enseñanzas del espíritu, las enseñanzas de la vida y las enseñanzas de la verdad. Después de Sfat, ¿quién fue su siguiente contacto? Cuando Sfat murió, a principios de los años 50, una voz femenina se puso en contacto conmigo, es decir, yo la percibí como una voz femenina, y poco después apareció una mujer joven, llamada Asket, que luego se puso en contacto conmigo. Y estos contactos duraron de nuevo 11 años, como los de Sfat. El 3 de febrero de 1953, cuando Billy tenía 16 años, Sfat le dijo que su trabajo con él había concluido y que era un gran honor haber podido enseñarle durante los últimos 11 años. Sfat se despidió, y poco después una nueva y joven voz femenina entró en su conciencia. Le saludó telepáticamente y se presentó como Asket. Durante los siguientes 3 años, Asket le enseñaría a Billy telepáticamente. En su cumpleaños en 1956, Billy y Asket finalmente se conocerían en persona. Los contactos de Billy con Asket continuarían durante 11 años. ¿Viajó con Asket? Con Asket también viajé y pude ir con ella al pasado y también al futuro, pero no quiero hablar de viajes al futuro. Son cosas que no conciernen a nadie. Cuando Billy Maher tenía 27 años, ya contaba con 22 años de educación y formación proporcionada por Sfat y Asket. Sabemos muy poco sobre este periodo preparatorio en la vida de Billy. Gran parte de ella ha permanecido oculta. A partir de 1964, Billy entró en un periodo de 11 años en el que no hubo contactos. Este fue su tiempo para considerar todo lo que había aprendido y planear para el futuro.
Desafortunadamente, en agosto de 1964, Belly sufrió un accidente de autobús mientras viajaba por Turquía, en el que perdió el brazo izquierdo. ¿Cómo perdió el brazo izquierdo? Perdí el brazo en Iskenderun, en el sur de Turquía. Allí estaba sentado en un autobús que salía del pueblo, cuando vino hacia nosotros otro autobús, cuyo conductor estaba borracho y nos embistió. Me arrojó por la ventanilla tirándome del brazo izquierdo, que quedó tan destrozado y aplastado que hubo que extirparlo quirúrgicamente. ¿Se ha preguntado por qué tuvo que pasarle algo así? Esa historia con mi brazo ya me fue explicada en los años 50 por Asket, que esto pasaría y que aprendería mucho de ello, que de otra manera no aprendería. Y un mes antes de que ocurriera el accidente, yo estaba todavía en Grecia, en Salónica, y había un hombre con dos mujeres bajando a la playa, y este hombre no tenía su brazo izquierdo. Me di cuenta que simplemente había dejado de lado, había desterrado de mi memoria desde los años 50, por así decirlo, que ahora llegaría el momento en que perdería el brazo. Fue un breve episodio en la playa, y después lo volví a apartar de mi mente, o lo enterré en mi mente. Y un mes más tarde ocurrió, el 3 de agosto de 1964, en Iskenderun. ¿Le dio a Asket alguna razón por la que era necesario perder el brazo? Asket me dijo que iba a aprender cosas sobre el autocontrol y sobre cómo manejar mis propios pensamientos y sentimientos, sobre mi propia psicología, etc. Y así fue. Nunca tuve ningún problema con la pérdida del brazo, porque cuando ocurrió, lo acepté. No me dio ningún problema, no me causó ningún problema, sino que simplemente lo acepté tal como sucedió. En 1975, un grupo de seres humanos muy evolucionados empezó a contactar a Belly. Estos seres humanos son de un planeta llamado Erra, en un sistema estelar llamado Pleyaren. Por lo tanto, estas personas son conocidas como los Pleyaren. Una mujer Pleyaren llamada Semiace contactó por primera vez a Belly el 28 de enero de 1975. A diferencia de sus contactos anteriores con Sfat y Asket, muchos de estos contactos se hicieron públicos mediante informes de contacto escritos, que son una transcripción de sus conversaciones. En el momento de la realización de este video, hay 833 informes de contacto a disposición del público. Además de los informes de contacto, a Belly se le permitió tomar fotografías de sus naves espaciales, que los Pleyaren llaman naves lumínicas.
La mayoría de estas fotografías fueron tomadas entre 1975 y 1980, antes de que los computadores personales estuvieran ampliamente disponibles en 1982. Debido a la gran calidad y cantidad de sus fotografías de ovnis, Bailey se convirtió en una sensación mundial sobre este tema. Uno de los primeros investigadores en examinar las fotografías de Bailey fue el teniente coronel Wendell Stevens. Wendell realizó una minuciosa investigación de varios años y publicó 2 libros sobre sus hallazgos titulados Contacto OVNI desde las Pléyades. Wendell también publicó más tarde 4 volúmenes de los informes de los contactos titulados Mensaje de las Pléyades, volúmenes del 1 al 4. Gary Kinder publicó su investigación en un libro titulado Años Luz en 1987. Y Guido Musbrugger publicó un libro titulado Y todavía vuelan en 2004. Los contactos con los Plejaren que se inician con Semiace en 1975 continúan hasta hoy, lo que significa que este periodo de contacto con los Plejaren ha durado 48 años. Junto con Sfat y Asket, esto eleva el periodo total de contacto de Bailey a 70 años, hasta febrero de 2023. Sin lugar a dudas, las fotografías ovni de Bailey son las mejores del mundo. Sin embargo, usted podría preguntarse si Bailey realmente necesitaba toda esta educación y entrenamiento para tomar fotografías. Bueno, la respuesta es no. El propósito de sus 70 años de contacto con extraterrestres fue educarlo, prepararlo y asistirlo como escritor, para escribir un profundo tratado titulado colectivamente Enseñanza de la Verdad. Enseñanza de la energía creacional, enseñanza de la vida. Bailey ha escrito más de 80 libros que abarcan una amplia gama de temas. Muchos de sus libros son profundamente espirituales y tratan temas como la meditación, la conciencia y la vida y la muerte. Los últimos 50 años de la vida de Bailey han estado dedicados a la escritura, un hecho que mucha gente desconoce. Billy Meyer no es un ufólogo, un gurú o alguien que busca fama y fortuna. Es un ser humano normal, con experiencias extraordinarias. Junto con sus amigos y consejeros extraterrestres, ha impartido una profunda serie de enseñanzas sobre el significado de la vida, la experiencia humana y el camino hacia el conocimiento, la sabiduría, la paz y el amor. Sus escritos son su legado, y seguirá escribiendo hasta que termine su estancia en la Tierra.